Bueno, vamos a comenzar con la prédica del día de hoy. Les pido que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por que nos reunimos en tu nombre. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y tú haces una obra sobrenatural. Porque esa palabra, Señor, se hace vida en nuestros corazones. Te ruego, Padre, que tú nos hables, nos pongas convicciones, nos convenzas también de justicia, de pecado y de juicio. Te ruego, Señor, por nuestro país, por el señor presidente, sus ministros y colaboradores, y te pedimos, Señor, que a través de sus decisiones podamos nosotros encontrar bienestar. Te pido que lleguen a conocerte y a gobernar en base a una relación contigo. Y te pido, Señor, y te pedimos juntos por lo que ocurre en Ucrania, en Rusia. Toca a los gobernantes, Señor, toca sus corazones, convéncelos de justicia, pecado, juicio. Y Señor, te pedimos también por aquellos que están sufriendo sin hogar, que tienen dolor en sus corazones por las muertes de sus seres queridos, por las separaciones, por ver sus hogares destruidos, Señor. Que tu iglesia pueda ser un olor fragante en medio de todas estas situaciones. Gracias, Señor amado, porque todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Existe lo que se denomina la memoria olfativa. El olfato tiene una conexión un poco más corta entre el sentido y el sistema límbico y todo aquello que está involucrado en nuestras emociones y en nuestros recuerdos. ¿Cuántos se acuerdan cómo olía su mamá, su papá? Yo recuerdo mis vacaciones en Loja, unos bosques muy lindos que existen, y recuerdo el olor de los árboles, lugares preciosos. Y hay esta memoria olfativa que no solamente trae a nuestra mente el recuerdo del olor, pero también nos trae algunos sentimientos, emociones, ¿no? Uno se acuerda y ustedes sonríen cuando en su mente está ya esa remembranza de cómo olía el campo, cómo olía su casa, cómo olía la casa de la abuela. Y esto es parte de nuestras vidas, la memoria olfativa. ¿Por qué les digo todo esto? Porque vamos a hablar de la victoria de Cristo que está relacionada con un olor grato, un olor grato. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 2, los versículos del 14 al 17. El apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio. El apóstol Pablo estaba diciendo de qué se trataba el ser un apóstol. Lo acusaban de no tener credenciales adecuadas o de sencillamente que no tenía valía como apóstol, como enviado del Señor. Entonces, frente a eso, él dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el
¿Qué dice aquí? El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, o sea, para poder expresar el Evangelio, que a veces es vida o a veces es muerte, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo estaba diciendo, hay un triunfo en Cristo Jesús y hay un olor de su conocimiento que se está percibiendo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículos 14 y 15 para auscultar la mente de Pablo a través de este otro texto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un decreto de muerte cuando vivíamos en nuestros pecados y delitos. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y regresamos a 2 de Corintios, en el capítulo 2, los versículos 14 al 17, y cuando Pablo está diciendo el triunfo de Cristo, se estaba acordando de lo que sucedía en Roma. En Roma, la ciudad del imperio, tenía los límites. Eran límites que estaban dados por unas piedras consecutivas y nadie podía ingresar ahí si es que no era ciudadano romano. Y cuando alguien entraba a la ciudad imperial, inclusive sus títulos ya no valían, porque entraban a la ciudad del imperio. Cuando Pablo está diciendo que se ha despojado a las potestades y ha habido una victoria, en 2 de Corintios 2:14, tiene en su mente un desfile triunfal que ocurría cuando un hombre, un general, había ido a una batalla y luego de esa batalla se habían anexado nuevas tierras a Roma. Este general no era cualquier persona. Iba a ir en una procesión victoriosa, alado por 4 grandes caballos y él vestido de púrpura. Era el color de aquellos que habían vencido. Este hombre había, además de anexado nuevas tierras al imperio, luego de esta batalla, ese lugar tenía paz. Se habían involucrado mínimo 5,000 valientes para esa lucha y también traía un botín. Pablo tenía eso en su mente. Cuando él habla de los dones del Espíritu Santo, dice que el Señor Jesús regresa, ¿no? Y regresa a repartirnos los dones o los regalos. Todo eso estaba en la mente de Pablo. Y entonces esto era toda una columna donde estaba entrando el rey o el general victorioso, y atrás del general
estaban aquellos que habían sido tomados prisioneros y los iban dejando ver por parte de la multitud. Ahora acordémonos que el gran Coliseo de Roma y el lugar donde ellos podían tener estos eventos eran lugares donde entraban miles, decenas de miles más grandes que el Monumental. En realidad es el lugar más grande, el espacio más grande donde se daban eventos olímpicos o de deporte que ha existido. Entonces se paseaba por todos estos sitios. El rey, no era el rey, era el rey por ese momento, se le llamaba emperador, porque en ese momento era la persona más importante, el vencedor. Atrás de él venían, para vergüenza de los reyes de los otros lugares conquistados, venían los reyes que habían sido tomados prisioneros y su familia. También existían unos lienzos grandes y sí, unas réplicas de las ciudades conquistadas. Entonces los miles o decenas de miles de romanos que veían durante este desfile podían observar el resultado de la conquista de este general que por ese día, el único día en su vida, no todos lo alcanzaban. Julio César, el Senado o algunos no le permitieron esto, aunque después ya fue el emperador. Pero en ese día la victoria de este hombre era recalcada en todo el imperio. Habían fiestas por días. Atrás de esta procesión continuaban aquellos que eran los sacerdotes de los dioses de esa época con incienso. El incienso era el símbolo de algo grato al Dios de ellos. Y atrás de estos sacerdotes venían las tropas leales a ese general victorioso. En la mente de Pablo sabía que el victorioso por siempre es Cristo Jesús. Y que por medio de cada uno de nosotros existe este olor a victoria. ¿Cómo es la victoria de un cristiano? En primer lugar, no es nuestra, es de Cristo. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted tiene victoria si ha confiado en el Señor y ha depositado toda su voluntad en las manos de Él. Ahí hay victoria. ¿Quieres ser una persona victoriosa? Tenga fe en Cristo Jesús, porque en cualquier situación de su vida, gracias a esa fe, usted levanta el rostro y es victorioso. Pero también la victoria tiene que ver con la perseverancia. Un hombre cristiano, una mujer cristiana, tiene victoria cuando persevera. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Nuevamente la imagen de los Juegos Olímpicos o los Juegos de Corinto. Bueno, habían algunos juegos, los principales, los olímpicos, pero dice así: prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted tiene una fe inquebrantable, tiene victoria. Si usted tiene perseverancia, sabiendo que va a seguir corriendo como hijo de Dios, si usted tiene perseverancia, tiene victoria. Pero también
Si usted en medio de la dificultad tiene gozo, también tiene victoria. Mire los conceptos de victoria que son diferentes al mundo. El mundo habla de victoria cuando uno gana un premio palpable. Hasta ahora no hay algo palpable, es lo que sucede en mi corazón. Romanos capítulo 8. Versículos 36 y 37. El apóstol Pablo estaba diciendo que pasaba por hambre, por desnudez, persecución, peligro o espada. El versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, otra victoria del cristiano. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi victoria es que yo permanezco cubierto por el amor de Cristo Jesús, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades que están derrotados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es mi victoria, diferente a la del mundo. Tengo fe, persevero, paso las pruebas con gozo porque el amor de Dios nunca se separa de mí. Otra victoria del cristiano. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Versículos 54 al 57. Abra su Biblia. Busque, por favor, 1 de Corintios 15, 57. Desde el 54. Otra victoria suya y mía que no la da el mundo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, es decir, la han agarrado, la han absorbido. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no la tiene, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las victorias del cristiano y el Señor Jesús es el que las consiguió como aquel general que va delante de la procesión victoriosa en la antigua Roma. Estoy seguro que voy a resucitar, es mi victoria. Saber que voy al cielo es mi victoria. El Señor va a traer victoria algún día a toda su iglesia y vamos a reinar con Él. En el texto que estamos estudiando o estamos compartiendo, luego de que habla de la victoria, en 2 de Corintios capítulo 2, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Si ustedes leen un poquito más el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A unos ciertamente olor de muerte para muerte y a otros olor de vida para vida. Y luego para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué sucedía en esa procesión? Como iban
también ahí los sacerdotes con el incienso nuevamente utilizado para los momentos de sacrificio, los que iban con las tropas vencidas o los que iban a ser en su momento también muertos, porque o unos iban a ser esclavos, otros iban a ser vendidos, etcétera, y otros iban a morir. Para ellos ese incienso era olor de muerte. Pero para las tropas leales al general vencedor era olor de vida. Era olor de éxito, era olor de que en ese momento iban a tener lo mejor para sus días de vida. Y eso ocurre cuando uno comparte el mensaje del Evangelio. Algunos lo van a rechazar, otros lo van a aceptar. El que rechaza va a morir, pero el que acepta a Cristo Jesús tendrá vida. El mismo olor, pero diferente percepción. Hay olores que nos recuerdan cosas gratas, como lo hemos dicho, el olor a la casa de la abuelita. Pero tal vez hay el olor al hospital, ¿no? Cuando usted se acuerda de ese olor, dice, yo no quiero regresar a esos días, a esos momentos en los cuales estuve en el hospital. Tienen olores particulares. En el primer caso, aquellos que buscan del Señor y se alegran de conocer al Señor van a tener vida, y aquellos que van a entregarle su vida a Cristo Jesús, el Señor les va a dar un gozo, un olor muy grato. Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Vamos a ver el olor grato del Evangelio, el olor bueno del Evangelio. Produce gozo, hermanos, produce paz, produce tranquilidad. Dice así, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, un hombre de posición y de mucho dinero, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿no? Zaqueo tenía la intención de conocer a Jesucristo, pero no podía porque la multitud lo tapaba, era pequeño, era bajo. Pero se dio la manera de seguir el olor de Cristo, del Evangelio. Miren lo que dice versículo 4. Y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo no solo tenía interés, pero también hizo lo necesario para ver a Jesús. Usted va a la iglesia, usted le busca en el devocional, usted entrega sus cargas al Señor, usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, usted y yo buscamos compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, procuramos seguir a Cristo, a ese olor grato. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque el Señor conoce a sus hijos o a aquellos que tienen interés, a Él no lo engaño, Él sabe mi corazón, por eso ve hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí está el olor, el grato olor del Evangelio que trae a su corazón y a mi corazón trae gozo. Ahora, lo que está diciendo también Pablo en estos versículos de 2 de Corintios es que nuestra vida
es un sacrificio vivo y es olor grato para Dios y es olor grato para quienes nos rodean. No hay tal cosa que tengamos un olor bueno, un olor bonito delante de Dios y ante los otros no haya un olor grato. Eso no funciona así. Lo que está diciendo Pablo es que ante Dios somos sacrificios vivos y ante los demás somos un mensaje bueno, grato, deseable. Yo quiero ser como esta persona. A mí me gustaría conocer al Cristo que tiene este señor, esta señora, este joven. Dos olores gratos ante Dios. Si ustedes van a Romanos el capítulo 12, el olor del incienso se lo percibía cuando se estaba sacrificando a los animales, a los corderos, a los bueyes. Había el olor también de la carne quemada y todo eso lo que expresaba era sacrificio. Me estoy entregando a Dios. Entonces Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos aclara lo que es el olor grato, que es el sacrificio mío hacia Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi olor grato es que yo me presento delante de Él por completo. No hay algo que lo estoy guardando. Toda mi vida, todo lo que hago, todo lo que pienso está supeditado a agradar a mi Padre Celestial. Ese es el sacrificio santo y agradable a Dios. Un olor grato es cuando yo digo, Señor, estoy apartado para ti. Él es un Dios celoso, hermanos. A Él no le agrada cuando yo digo, bueno, te amo, Señor, te sigo, Señor, pero me dejo dominar por algo más, por el mundo tal vez, por un pecado, por algo que Él me ha dicho expresamente que no lo debo de hacer. El sacrificio era completo del animal. El sacrificio que está pidiendo aquí el Señor es completo, nuestro cuerpo en sacrificio. Y ese es el culto racional. Regresando a Zaqueo, el olor grato del Evangelio que produce gozo y que tiene que ver con entregarse por completo, versículo 7 de Lucas capítulo 19, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo mismo que le pasaba a Pablo, usted y yo tenemos la oposición de aquellos que no quieren oler el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Va a haber oposición, va a haber aquellos que le digan esto que tú piensas y crees en realidad es una debilidad. Y miren lo que menciona el versículo 8 de Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. El olor grato ahora de Zaqueo, ¿cuál era? Generalmente cuando uno tenía una deuda tenía que devolver con un adicional, ¿no? Si uno ve las leyes levíticas, debía de poner un porcentaje adicional, una cuarta parte. Pero Zaqueo, para expresar su gratitud, dice, voy a devolver 4 veces más, ¿no? Estaba haciendo una amplificación de lo que para él era ese momento tan especial de conocer a Jesucristo y de que había sido perdonado. Entonces, el olor grato de Zaqueo se deja ver con su arrepentimiento, con su generosidad.
con su decisión de restaurar a aquellos que él había ofendido. Y miren qué práctico este olor grato con los otros. ¿Estoy a cuentas con los demás? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tiene paz? Nuestras cuentas con el Señor y con aquellos que nos rodean. Yo esta mañana reflexionaba y decía, y le pedía perdón al Señor porque a veces nos enojamos un poquito, sobre todo con los gatos. No me gustan los gatos. Digo, Señor, hay algo en tu creación que a mí no me gusta. No me gustan. Y le digo, Señor, perdóname por enojarme porque me enojo mucho cuando llegan a mi jardín. Y sí, le digo, Señor, este sentimiento no es bueno. Y hay otros más que no son tan sencillos. Pero lo que dice la palabra de Dios es que aquel que es hijo de Él emite olor grato, de paz, de conciliación, de restauración, de humildad. El olor grato del cristiano es cuando es humilde. No hay tal cosa el cristiano que tenga orgullo. En el caso de Zaqueo, miren, él restaura a los otros 4 veces más. Mucho más de lo que debía de dar. Así es el cristiano. Hace un poco más, ama un poco más, quiere un poco más, sirve un poco más, ayuda un poco más, da la milla extra. Así dice la palabra, ¿no? Si te piden otra milla, dala, ¿no? Entonces, ese es olor grato. Y Jesús le dice, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El triunfo de Cristo ahí está también. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Ahí está el olor grato del Evangelio que salva y el olor grato de ese hombre que da evidencia de su conversión. Usted huele al cielo cuando se parece a Cristo. Ese es el perfume de Cristo. Cuando me parezco a Él, ahí está. Cuando la gente se acuerda del Señor a través de nuestras vidas, ese es el olor grato del cual hablaba el apóstol Pablo. Pero también hay olores de muerte. Sí, vamos a Hechos, capítulo 12. El olor de muerte es cuando una persona no cree en Jesús y su destino es el juicio eterno. ¿Sí? Hechos 12, del 20 al 25. Miren, Herodes estaba en contra de los apóstoles, los encarcelaba, los perseguía. Y miren lo que pasa, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Es decir, venían estas personas, tenían una cuestión política que resolver con el rey Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les llamaba la atención para que también lo exaltaran a él como rey, como aquel que está en la máxima autoridad. Y entonces él quería para sí esa gloria, de hecho los emperadores lo hacían. Pero en este caso particular, miren lo que pasa. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Hay olor de muerte cuando no se le da la gloria al Señor. Y en la aplicación para nuestras vidas, cuando Él no tiene el primer lugar, cuando nuestra vida se aleja de Él, cuando nos dejamos llevar por este mundo, por el pecado, por nuestra carnalidad, el resultado va a ser muerte, hermanos. Es muerte, porque la paga del pecado es muerte. La amistad con el mundo es muerte. Y lo que dice aquí, ese olor también de muerte, se lo puede percibir cuando no estamos cerca de nuestro Padre Celestial, ya sea que no lo hayamos aceptado o ya sea que nos hemos alejado. Pero por último, si ustedes van a 2 de Corintios, el capítulo 2, al final del versículo 16 y el 17, hay un tercer punto que debemos de compartirlo. Dice, ¿y quién es suficiente para compartir este evangelio, para decir acerca del reino de los cielos o evangelizar o llevar este mensaje que es grato? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Dos cosas fundamentales. En primer lugar, nos dice la humildad. Los que tienen la victoria, los que conocen a Cristo, son humildes y comparten este mensaje de esa manera. Y saben que están delante de Dios y saben que lo hacen como para el Señor. Un ejemplo de humildad está en este hombre que era el más manso sobre la tierra. Números capítulo 12. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Capítulo 12. Si vamos a ser de olor grato para Dios y para los demás, el elemento de la humildad está ahí. El humilde no busca la pelea, el humilde busca la conciliación. El humilde es aquel que ve al otro como superior, considerándolo al otro como superior por su valía, no porque uno sea menos, sino que el otro tiene mucho valor. Someteos los unos a los otros en el Señor. El que no es humilde enseguida va a pelear. Dice, ya van a ver. El que es humilde dice, vamos a conciliar. Ese deja un olor grato. ¿Dónde se ve este olor grato? Cuando uno juega fútbol, ¿no? Jugar fútbol es cuestión difícil, ¿no? Ahí es donde se ve, yo digo, en los juegos de fútbol, en los juegos de mesa, es donde se ve el olor a Cristo, ¿no? Yo he visto mucha gente que en juegos de mesa se resienten, hermano. Se resienten, se molestan, no hablan a la otra persona un par de días. Más aún en el fútbol y en otras competencias, tenemos que ser humildes y dejar un olor grato, aún en esas situaciones más tensas, ¿no? Por dar un ejemplo. Veamos a Moisés, el capítulo 12, los versículos del 1 al 8, algunos puntos importantes. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, mujer egipcia, ¿ya? Mujer que no era de su pueblo. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Había ahí envidia por parte de Aarón y María. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El humilde no se compara para sentirse superior.
El humilde valora al otro. Y ellos no eran humildes, hermanos, porque decían, ¿y por qué nosotros no? Y a él sí. Hermanos, a Dios le place a unos darle y a otros no darle. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y antes de la transformación de los 40 años, en el desierto, había asesinado a un hombre, ¿no? Y la transformación de Cristo Jesús en su vida y la mía es esa, ¿no? Nos hace nuevas criaturas. Y a este hombre lo hizo el más manso. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Miren qué importante, ¿no? Llama a los tres y ahora sí les llama la atención a los dos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, alguien que hable de parte de Jehová, ese es el profeta, ¿no? Le apareceré yo en visión, en sueños hablaré con él. Él estaba diciéndole, yo doy mi bendición y utilizo a quien yo quiero, ¿no? Y ustedes tienen que ser humildes para aceptar esa realidad, ¿no? No así mi siervo Moisés, que fiel en toda mi casa. A él voy a darle algo especial, no solo que pongo palabras en su boca, pero también, versículo 8, cara a cara hablaré con él, sí, y no por figuras. A mí me place hablarle a él cara a cara, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Él es el que está llevando el olor grato. Él es el que está siendo mi mensajero y con quien yo tengo esta comunión. Mi siervo Moisés, con él yo hablaré. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí también que estaba leprosa. Y después interceden por ellos, y el Señor también obra para restituir. Pero la humildad, hermanos, de aquellos que somos hijos de Dios es fundamental. El que es humilde de corazón va a progresar en la vida cristiana. Solo leamos en su momento el Sermón del Monte y habla de las leyes para aquellos que son hijos de Dios. Todo tiene que ver o todo se basa en la humildad. Nosotros nos alegramos de las victorias de otros. Nosotros no nos alegramos de los caídos, más bien sentimos como ellos y los levantamos. De hecho, Pablo, antes de esto, 2 Corintios 2, 14 al 17, él habla de restituir a aquel que estaba caído. Y les dice, en la vida cristiana, aquel que tiene ese olor grato, que tiene la victoria en Cristo, es tan humilde que ayuda, que quiere traer nuevamente a la victoria a aquellos que tal vez por alguna razón han sido derrotados. Y cuando uno vive así, la recompensa del Señor es compartida, la victoria del Señor es compartida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a repasar estos 3 puntos que son muy importantes para recordar la victoria de Cristo. En primer lugar, el victorioso es el Señor y Él nos comparte esa victoria. El victorioso es el Señor y Él nos comparte esa victoria. ¿Y por qué nos la comparte? Para que lo demos a conocer. Y para darlo a conocer con un olor grato a los demás, debemos de tener un olor grato delante del Señor. La pregunta es, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy siendo ese olor fragante para el Señor? Acordémonos que era el incienso
que subía delante de nuestro Padre Celestial cuando los sacrificios estaban siendo hechos. ¿Cómo está mi relación con mi esposa, mis hijos, mi vecino, mis hermanos? Hay familias en las cuales se pasan años y no se reconcilia. Ellos necesitan oler a Cristo Jesús a través de mi vida. Usted puede tomar una decisión el día de hoy de reconciliar, de la paz de Dios que llegó a la vida de Zaqueo y restaurar dando 4 veces más. Usted puede, en el poder de Cristo, con la presencia de Él en su corazón. Y tengamos también muy claro que esta noticia será para vida, pero también es para muerte, porque el Evangelio nos deja ver nuestros pecados. Y si no nos acercamos a Cristo, hay muerte eterna. Pero debemos ser tan humildes, en tercer lugar, como para entregar nuestras cargas y también nuestras debilidades al Señor, y de esa forma que Él nos utilice siempre como olor grato. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero ser un olor grato. Yo quiero que cuando llegue a un lugar, mis palabras, mi vida, mi accionar, mi actitud produzca gozo, produzca alegría, Señor, que produzca tranquilidad. Y perdóname, Señor, cuando yo no he sido lo grato, porque he llegado a veces a mi casa o a veces al trabajo y algunas personas han sentido este temor y no han sentido el amor. Ayúdame a equilibrar, Señor, la verdad con la gracia, la firmeza y, Señor, la ley con la misericordia, Señor, con el amor, con la paciencia. Y así, Señor, que lo que yo destile sea olor grato para vida, que otros quieran oler igual a mí, que es oler a Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque has traído a mi vida el hermoso perfume del Evangelio, un perfume que no se va nunca, porque tú me salvaste hoy y para siempre. Gracias, gracias, Señor bendito, porque todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesús. Amén.